Bueno, vamos con la Haftará, ¿sí? Ezequiel 28, del 25, Ezequiel 28, 25 al 29, 21. Y dice así la palabra del Todopoderoso. Koamar Adonai Elohim, Bekabetzi et Bet Israel min Jamin, Ayer Nafsu Ban Beinaxdisti, Ban Lene Jagoyin, Beyayebu Al Admatan, Asher Natati Leabdi Le Jacob, Beyayebu Aleva Levatach, Ubanu, Batim Batetanu, Jeramin, Beyayebu Levetach, Besasoti Faftim, Bajol Hashaftin Otal, Metzitbotan, Beyedu, Kiani Adonai Elohechem, Bayana Hashirit, Bashiri Bishen Ashar, La Jodesh Ashar Debar, Adonai Elai Lemor, Ben Hadan Simpaneja, Alfaro Melex Misraim, Benijabi Alab, Bel Misraim Kula, Daber Bearmarta, Koamar Adonai Elohim, Hineni, Aleja, Faro, Meles Misraim, Hatin Hagadol, Jarobet Betoch, Yeorab Asher Amar, Liyeori, Bani Asitini, Banatiti, Jajijim, Bil Layeja, Bejagdicti, Degal, Yeoreja, Becash Keshoteja, Bejalitija, Mitov Yeoreja, Bet Kol Degad, Yeoreja, Becas Keshoteja, Tidbar, Tantija, Almid Bara Otija, Bit Kol Degad, Yeoreja, Alpene Hatzde, Tipod Lot Teasef, Belo Tikabetse, Lehayat Aret, Ulfol Hashamain, Netaftija Leojla, Beshadeu Kol, Yeodeja Misraim, Ki Ani Adonai, Yan Heyotam, Mishgene Kane, Lebe Israel, Betafesam, Beja, Batkaf, Teros, Ulbakata, Lahem, Kol Katef, Ush Shihanam, Aleja, Tisbar Tish Haber, Behadmatat Lahem, Kol Matenashim, Lahen Koamar Adonai Elohim, Hineni, Mevi Alishich, Jared Bidharti, Mimech Adam, Ubabena. Behayetab Eres Misraim, Lishmama, Bejareba, Beyadeu, Kiani Adonai, Yan Amar, Yor Lebani. Lajen Ineni, Aleja Belioreja, Benatiti Eres Misraim, Lejarot Joreb Shemama, Mibitgol Sebene, Bet Jebul Kush, Lotabar Bal Regel Adam, Berejel Bejema Lotabar, Belo Chesbel Arbain Shana, Benatati Et Eres Misraim, Shemama, Betot Aratzot, Nehamot, Bejera Betoch, Arin Mejarbato, Tishena Shemama, Arbain Shana, Bahabit Baja Fitzoti, Ed Misraim, Bajoin Besartim, Baatzarot.
Kiko Amar, Adonai, Elohim, Miket Arbain, Shama Akalbet, Et Misraim, Minjamin, Asher Nafsu, Shama. Behashti, Et Shebu, Misraim, Beshat Hitboti, Otan, Eres Patros, Al Eres Merjuratam, Behayu Sham, Mamlacha Shefala, Min Hamlachot, Tise Shefala, Velo Tisnase, Ol Halgoyin, Behatim, Leviti, Redot Bajagoyin, Velo Shish Oblebe, Israel, Lemintach, Marquil Abon, Binfotan Anjerem, Beyedu Kiani Adonai, Elohim, Beyahi Besrim, Basheba Shana, Basrishon, Betha, Lajodesh, Hayá Debar Adonai Elair Lemor, Ben Hadan, Nebuzhadrezzar, Melech Babel, Jebit Et, Jeolá Abodá Gedolá, El Sor, Kol Rosh Mukrach, Behol Kastef, Meruta, Besahar, Lo Ayá, Lo Hul, Gelo Mitzor, Al Jabodá, Asher Abad Alesh, Lajen Koamar Adonai, Elohim, Hineni, Noten Lit Judassar, Melex Babel, Et Eres Misraim, Benasa Jamona, Bejalal Shelalá, Ubatza Bitza, Bejayeta Sahar Lejelo, Peulato Asher Abad, Bad Natati, Lo Eres Misraim, Asher Asu, Linemun Adonai, Elohim, Bayon, Habu, Admitja, Keren Lebet, Israel, Ulja, En Pitjon, Bejotam, Beyadeu, Kiani Adonai. Amén. Prosigue, hermano, con el desarrollo. Amén. Muy bien leído. Baruch Hashem. Bueno, sí, como siempre venimos diciendo, vamos también a leer, si alguien quiere compartir Romanos 9 del 14 al 17 o lo leemos después. Pero bueno, voy a ser breve en el sentido de los juicios sobre Egipto, ¿sí? Acá vamos a ver dos contextos, ¿sí? Que viene hablando el profeta Ezequiel. Primero tenemos que comprender que Ezequiel, Jeremías y Daniel eran contemporáneos, ¿sí? Esto es una realidad, ¿sí? Entonces, acá nos va a hablar de la casa de Israel. Entonces, como podemos ver, Ezequiel no solamente profetizó para el reino de Judá, sino también para el reino del norte de Israel, que para ese tiempo ya estaba disperso, ¿sí? Por eso decimos que está hablando en dos tiempos, ¿sí? Si tomamos la última parte del versículo, vamos a Ezequiel, ¿sí? 28, 25, ¿sí? Viene hablando de la profecía contra Sidón, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quién era Sidón? Sidón era una ciudad idólatra, ¿sí? Que ellos adoraban a Baal, está al sur del Líbano, geográficamente hablando, ¿sí? Y bueno, ellos eran una continua tentación para el pueblo hebreo, en cierta manera, ¿sí?
en tema de relaciones comerciales, ¿sí? Por ejemplo, también es nombrado en el Brit Hadashah, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Lo mencionan, ¿sí? Pablo también pasó por Sidón yendo camino a Roma en cierta manera, ¿sí? Pero bueno, el punto es este, ¿sí? Vamos a leer a partir de el 25. ¿Sí? Acá dice, ¿sí? Acá está hablando de un tiempo profético, ¿sí? De un tiempo final, podemos decir, ¿sí? Porque dice, así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja la casa de Israel, la casa de Israel todavía está dispersa en las naciones, ¿sí? Todavía no fue juntada en cierta manera. Sí está siendo despertada, pero todavía no fue juntada de las cuatro esquinas del mundo como está ciertamente profetizado, ¿sí? Dice, de los pueblos entre los cuales fue esparcida. Nosotros sabemos que, ¿sí? Después de el error que cometió ciertamente el rey Salomón, ¿sí? De casarse con un montón de mujeres que no eran parte del pueblo, alejaron el corazón, ¿sí? De Salomón de la verdadera fidelidad del Eterno. Por ende, el Eterno rompe el reino de Salomón y lo divide en dos, ¿sí? Entonces eso tenemos que comprender, porque si nosotros no comprendemos esta división del reino, por allá podemos adjudicar profecías que son para el reino del sur, al reino del norte, ¿sí? Entonces no vamos a comprender cuando habla de Israel, cuando habla de casa de Judá, cuando habla de casa de Israel, ¿sí? O cuando dice Israel solamente, o muchas veces también puede decir casa de Israel y se está refiriendo a la totalidad de Israel, no solamente al reino del norte. Entonces hay que conocer un poquito de historia para poder comprender de qué nos está hablando la Biblia, en cierta manera, ¿sí? Entonces dice, entre los pueblos en cuales los esparcí, entonces me santificaré en ellos, ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a sus siervos. ¿Sí? Hoy sabemos que figuradamente Judá está en la tierra nuevamente, porque como dice la profecía, ¿nacerá una nación en un día? Sí. ¿Se cumplió en cierta manera? También. ¿Sí? No importa qué partido político la gobierne momentáneamente, ¿sí? Judá también tiene que ser purificada, y eso es lo que tenemos que comprender. Porque mucha gente dice, no, que esto lo hicieron los... Bueno, ¿sí? Hay que conocer un poco la Biblia, no importa quién la gobierne. El punto es que Israel, contra contra todas las profecías que inventaron, contra toda voluntad humana, hoy está en la tierra de vuelta. ¿Sí? Sabemos que es más amplia la tierra que le corresponde a Israel. Bueno, eso se va a encargar, ¿sí? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién es la sombra profética? ¿Quién hizo que en cierta manera cuando Israel sale de Egipto, después de los 40 años, ¿quién tomó la posta para entrar en la tierra prometida? Josué. Y nosotros comprendemos que Josué es una sombra profética de quién? Del Mashiach. Bueno, así como Josué peleó para ganar territorio, así Mashiach va a pelear para ganar los territorios como el que le corresponde a Israel. Desde el Éufrates hasta el Nilo les corresponde a los hijos de Israel. ¿Sí? Y como dice Michael Root, toda nación que se levante en contra de ese pacto se va a encontrar cara a cara con el Todopoderoso en el campo de batalla. ¿Sí? Entonces esta parte de la profecía no se cumplió. ¿Sí? ¿Todavía está dispersa el reino del norte? En cierta manera, sí, está dispersa. ¿Sí? Y eso es lo próximo a venir. Y después con respecto a la profecía de Egipto, que sigue en el 29, ¿sí? La profecía de Egipto que sigue en el capítulo 29, ¿sí? Denme un segundito, por favor. Dice así. No está hablando de Egipto, ¿sí? No está poniendo una fecha, ¿sí? Hijo de hombre, dice, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él, ¿sí? Y contra todo Egipto. Habla y diga, así ha dicho Jehová el Señor, aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Y acá le pone, Ezequiel le pone el título de el gran dragón. ¿Por qué el gran dragón? Porque la pregunta es ¿por qué el gran dragón? ¿Dónde aparece este concepto del dragón o el gran dragón? En el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y si vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver la mujer y el dragón, ¿sí? Entonces, ¿la mujer quién es?
las mujeres de Israel. Y el versículo de Apocalipsis nos relata la historia de la persecución que, ¿sí?, siempre fue. ¿Y quién fue el que lo persiguió? Siempre el faraón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, le pone, no el concepto porque sea un faraón literalmente, pero en el sentido de en distintos tiempos, en distintas eras, en distintos reinados, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver un poquito la historia, Faraón persiguió. Nabucodonosor quiso quemar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Por no doblegarse ante la estatua de Marduk, ¿sí? Entonces, así, ¿sí? En toda la historia de la Biblia vamos a ver este concepto, ¿sí? De una persecución, en cierta manera, al pueblo, ¿sí? Una persecución, ¿por qué? Porque el pueblo no tiene la característica de adorar hombres. Y el concepto que se viene viviendo en los imperios, ¿sí?, es la adoración al hombre. Todos los imperios de la Biblia son adoración al hombre, ¿sí? Babilonia, Nabucodonosor, después pasó, bueno, en manos de Ciro, ¿sí? Y después que reino vino, el reino de Alejandro Magno, también un hombre adorado, y así. Después los emperadores romanos, ¿sí? Y así. Todas las características, ¿sí?, siempre se hallan hacia la adoración de hombres, ¿sí? Por eso, como dice la Biblia, no son solos, sino hombres. Entonces acá podemos ver eso, que el profeta Ezequiel, siendo contemporáneo, ¿sí?, de Jeremías, Daniel, él está diciendo esto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Y seguimos un poquito más. Yo pondré garfios en tus quijadas, así como en el sentido de que lo va a doblegar, ¿sí? Dice, y pegaré los peces de tus ríos en tus escamas, y te sacaré en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto y a ti y a todos los peces de tu río. Y si miramos en la Biblia, ¿qué son los peces? Personas, ¿sí? Porque ¿qué les dijo el Mashiach? ¿Sí? Cuando pesquen, ¿sí? ¿Por qué el famoso número de la pesca? Porque eso representa a las naciones. Por eso dice, los haré pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque, ¿con qué se lo identificaba a los creyentes del Mashiach en la antigüedad? Con un pescado, no con una cruz. ¿Sí? La mayoría de lo que se ha encontrado antiguamente no es una cruz, no es un símbolo de cruz, sino un pescado. ¿Sí? Por eso vemos que el simbolito del pescadito eh, lo adoptó el cristianismo en cierta manera. Eso era lo que se encontró en las ruinas en Jerusalén, ¿sí? Símbolos de pescado y no una cruz literalmente, ¿sí? Entonces, no solamente al faraón, sino a todos los que lo siguen, ¿sí? A sus hijos, si podemos decir. Dice, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. ¿Por qué dice báculo de caña a la casa de Israel? Porque para este tiempo de la historia, acá ya se está hablando, cuando está diciendo casa de Israel, está hablando de la casa de Judá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Judá, en cierta manera, buscó apoyo en Egipto. ¿Sí? El faraón Necao le pagaba impuesto, le cobraba impuesto a los reyes de Judá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ponían su confianza en Egipto. ¿Sí? Por eso vamos a ver alrededor de la historia, en muchos casos, de que el reino de Judá poniendo su fe, su apoyo en la tierra de Egipto, en cierta manera, ¿sí? Perdón, pero ando con el ojo terrible, tengo todavía, pero bueno. Entonces, esta es la situación. ¿Y qué objeto de juicio va a utilizar el creador para juzgar ni más ni menos que a Egipto? ¿Sí? A este gran dragón, porque sabemos que el Eterno siempre utiliza, ¿sí? Como en un momento lo llama a Ciro mi Mesías, ¿sí? Mi ungido. ¿Sí? Entonces, siempre el Eterno va a utilizar ejércitos, imperios, para llevar a cabo ciertos juicios. Y en este caso, le toca a Faraón, ¿sí? ¿Y quién fue el objeto de juicio? Ni más ni menos que Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor, que lo va a nombrar más abajo, dice, vamos a seguir, en el 7 vamos a seguir. Cuando te tomaren con la mano
¿sí? Hablando del apoyo, ¿sí? Estamos en el 6. Le fueron báculo de caña, ¿sí? O sea, apoyo en el sentido de que la casa de Israel, que acá es el reino de Judá, buscaba apoyo en Egipto. ¿Sí? Y bueno, y muestra qué le pasó al reino de Judá por apoyarse en Egipto. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová el Señor, en el 8, he aquí yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombre y bestia, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dije, el Nilo es mío, yo lo hice. Por cuanto él dijo, el Nilo es mío, yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré, eh, y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, perdón, en soledad del desierto, desde Midgol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada. ¿Por cuánto? Por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad eh, entre las tierras asoladas. Y ciudades, entre las ciudades, perdón, se me nubla la vista, perdón, denme un segundito. Ando con mi ojo derecho, ando terrible. Ay, Dios. Bueno, ciudades entre las ciudades desoladas. Estarán desoladas por 40 años. Esparciré Egipto entre las naciones y lo dispersaré. Porque he aquí, así, porque así ha dicho Jehová, el Señor. Al fin de 40 años, ¿sí? Recogeré Egipto de entre todas las naciones de cual fueron esparcidos y los volverá a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y así serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos serán humildes. Nunca más se alzará sobre las naciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Egipto ya no va a ser lo que era. Por eso en la estatua de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, no lo vemos a Egipto como un imperio dentro del coso. ¿Sí? Si pensamos eso, Asiria también fue un imperio. Fueron los dos primeros imperios, pero no aparecen en el caso de la estatua de Nabucodonosor, la estatua de que ve Nabucodonosor. Entonces, dice, no será, perdón, en el 16, y no será ya parte de la casa de Israel, apoyo de confianza, ahí está, ¿sí? Porque que haya de recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿a quién utilizó el Eterno para juicio? ¿Sí? En la batalla de Carquemish, ¿sí? Nabucodonosor, ¿qué hizo? Derrotó a los egipcios. Y mucho después, no solamente a los egipcios, sino también a la ciudad de Tiro. ¿Sí? O sea, anexó a su dominio no solamente Egipto, una parte de Egipto, sino también que anexó también la ciudad de Tiro. ¿Sí? Por eso dice, aconteció en el 17, en el año 27, en el mes primero, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército, ¿sí? Prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro, ¿sí? Porque él sirvió por el servicio que él prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo doy, miren lo que dice, ¿sí? Él da a Nabucodonosor, yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, ¿sí? Y arrebatará botín, ¿sí? Y habrá paga para su ejército. Por todo su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. ¿Sí? En aquel tiempo, dice, haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el Eterno utilizó, en cierta manera, no solamente a Nabucodonosor para castigar, ¿sí? Recordemos que el reino de Judá fue llevado a través de 3 deportaciones. Y si vamos al libro de Reyes, ¿sí? ¿Qué vamos a poder encontrar? ¿Sí? Que Necao
¿sí? Que la casa de Israel, o sea, o la casa de Judá, ¿sí? Buscaba apoyo, ¿sí? Buscaba apoyo ¿en quién? En Faraón. Por eso el Eterno utiliza, en cierta manera, a Nabucodonosor, ¿sí? Para demostrarle que la única salida que tiene Judá o Israel es él, es el creador. ¿Sí? No puede tener su confianza en Egipto, porque Egipto no es nada. ¿Sí? Babilonia viene y ¿qué hace? ¿Sí? Es objeto, es utilizado, el Eterno levanta a Babilonia, no solamente para conquistar Tiro y Egipto, sino también para castigar a la casa de Judá. ¿Por qué? Porque le fue báculo de caña, apoyo. En vez de buscar la casa de Judá, arrepentirse y buscar a su Dios, a su creador, puso la confianza en el hombre. Por eso los juicios que vienen. ¿Sí? Entonces, cuando uno pone la confianza en el hombre y no en Dios, nos pasa lo que le pasó a Judá. ¿Sí? Viene que en cierta manera se aproxima el cautiverio. Así que bueno, eso es lo que quería agregar. Y en el Brit Hadashah, vamos, si me acompañan, por favor, ¿sí? No me voy a extender tanto, a Romanos 9. Romanos 9. Romanos 9 del 14 al 17. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que comprender que el Eterno hace vasos de honra y vasos de deshonra? ¿Sí? Y en el caso de Faraón, rey de Egipto, ¿sí? Es un vaso que es utilizado, o sea, el creador lo creó, por supuesto que sí. Él es el creador de todo, ¿sí? Pero bueno, él hace según su voluntad, ¿sí? Y eso es lo que nos va a dejar claro, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender para todo el concepto de nuestra vida. Romanos 9, 14 al 17 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué no hay injusticia en Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es justo, ¿sí? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, ¿sí? No depende, ¿sí? Del que quiere, ni del que corre, sino que Dios del que tiene misericordia. ¿Sí? Entonces, no depende de lo que uno haga, no depende, o sea, Él se va a compadecer de quien Él quiera. Del que no quiera tener compasión, no la va a tener. Y eso es lo que tenemos que comprender. ¿Sí? Sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, ¿sí? Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de que haya un Faraón? Para que el Eterno muestre su poder, ¿sí? Demuestre de que ese tal Faraón no es absolutamente nada, sino es un hombre, nada más, ¿sí? Entonces ese es el concepto que tenemos. Y si leemos un poquito más, vamos a seguir un poquito más, 18 dice: de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece, como en el caso de Faraón. 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Sí? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿Sí? ¿Puede el vaso de barro, en este caso un vaso de deshonra que Dios lo creó, el alfarero lo formó, le dio forma para utilizarlo para deshonra? ¿Quién somos nosotros para cuestionar si él hace vasos de honra o vasos de deshonra? ¿Sí? Porque ahí está el punto, ¿sí? Creo que esto es algo muy importante. Muchas veces, ¿sí? Nosotros pretendemos ser más justos que el mismo Jesucristo, o Yeshua el Mesías, ¿sí? Queriendo salvar a todo el mundo, pero ya está.
los que están destinados. ¿Sí? Hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Sí? Y eso es una realidad. Es como que Moisés le hubiese dicho a Faraón: arrepentite y venite conmigo a la tierra prometida. O sea, eso sería lo ideal o lo que por allá muchas veces nosotros deseamos. ¿Sí? ¿Y cuál es el concepto? ¿Por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué Faraón nunca lo mató a Moisés? ¿Ustedes se preguntaron alguna vez por qué Faraón, después de todos los juicios que venimos viendo hasta acá, por qué nunca lo mandó a matar a Moisés? Porque es evidentemente que lo quería. Es evidentemente que se criaron juntos. Es evidente que lo quería a Moisés. Porque si no, ¿sí? Estamos hablando de un imperio, ¿sí? Y de una persona como Faraón que se creía un dios. Pero en este caso con Moisés, aparentemente deja en evidencia esas ida y venida de Moisés en cada plaga, nos deja en evidencia algo. ¿Por qué no lo mató a Moisés? Y se terminó las plagas de Egipto ahí. Porque algo habría. Más allá del miedo, que seguramente que lo ha tenido Faraón, yo creo que existía algún tipo de relación íntima con Moisés. Algún aprecio tendría que haber habido con Moisés, porque al fin y al cabo Moisés se crió dentro del palacio. ¿Sí? Entonces ahí vemos la diferencia entre un vaso de honra y un vaso de deshonra. Y ese es el punto. Dice, o tiene 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Sí? Entonces, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Sí? Entonces, ¿hay vasos de ira preparados para la destrucción? Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, ¿sí? De que eh, vemos este concepto entre Moisés y este faraón, ¿sí? Aparentemente muchas historias lo muestran como Ramsés, pero bueno, entonces ahí está el punto: vasos de honra, vasos de deshonra, ¿sí? Y la ira de Dios. Dios arma todo para mostrar su poder, ¿sí? Para mostrarle a este faraón que no es más que un hombre. Y todas las deidades que venimos viendo, que el hermano Claudio nos mostró el otro día, ¿sí? Son todos, ¿qué? Hombres, inventos, ídolos que tiene Egipto, ¿sí? Entonces, el Eterno hace todo eso para demostrar él su mano poderosa y quién es él, y quién es el dueño del Nilo y de todo lo que rodea Egipto. Así que bueno, eso, Dani, no sé si algo más. Amén. Muchas gracias, Juan. Momento de aportes, comentarios o preguntas. Si alguien tiene para hacerle alguna pregunta al hermano con respecto a su exposición, si no, estaremos pasando a al desarrollo de Javier. ¿Bien? Creo que lo más importante para destacar es eso, me parece, ¿sí? De que, bueno, vemos esto, sí, que el creador es el hacedor de todo, ¿sí? Entonces, él levanta a Faraón, como él utilizó a Nabucodonosor, como a Ciro llama a su ungido, o sea, todo lo hace para cumplir un propósito. Y si miramos, siempre es en torno al pueblo de Israel. Eso es lo que tenemos que comprender. Creo que es lo más importante de comprender, de cómo Egipto, Tiro, Sidón, hay tantas naciones, ¿sí? Pero él siempre recalca a su pueblo, ¿sí? A Israel como su pueblo. Y ese es el propósito. Y ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio es que todos podemos ser parte de ese pueblo, a través de los méritos del que él envió, ¿sí? Porque él dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, nosotros en las naciones dispersos, ¿sí? Como está escrito en Gálatas, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces, ese es el punto, ¿sí?
nos da la oportunidad de ser parte de este pueblo. Tal vez éramos egipcios, sí, pero hoy podemos ser parte de ese pueblo. Así como Moisés no solamente sacó a los hijos de Jacob y a sus descendientes de Egipto, sino que salieron un montón de personas que vieron estas señales y estos juicios sobre los dioses de Egipto, ¿sí? Y que dijeron, yo quiero seguir a este Dios, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Por eso en estos tiempos o en este final, en estos finales, si podemos decirlo de esta manera, sí, yo creo que tenemos que seguir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de Josué, ¿sí? Al Dios de estos héroes de la fe. Y nos dejó una puerta para poder acceder a ese Dios, su Hijo, Yeshua el Mesías. Es el único camino hacia el Padre. Así que gracias